Ahora se oye. Sí, ahora sí que se oye. Es que ahora sí. Ahora estaba el jack medio mal metido. Vale. Bien, la clase se está grabando. Hoy es día 17 de septiembre. Esto es una clase de cuarto de ESO A. Antes de empezar, preguntaros dos cosas. Primero, voy a compartir un segundo con vosotros la pestaña del Classroom, porque hay quien me está diciendo que no veis los vídeos de las clases. Para acceder, no sé si lo veréis o no lo veréis, tenéis que entrar en trabajo de clase, carpeta Drive de la clase, y aquí está el vídeo de la clase del día 15 de septiembre. No sale nada. Vale. Vamos a probar otra cosa. Obtener enlace y restringido son las personas añadidas, tal. No, cualquier persona que tenga el enlace puede verlo. Y en este de lector. Copio el enlace. Os voy a copiar el enlace a la carpeta en Classroom. Para que podáis acceder y ver los vídeos de las clases. Por si en un momento dado os perdéis algún trozo, os perdéis algo. Yo ahora, si le doy aquí al enlace este, entro en la carpeta y veo probadlo los que estáis en casa y ya me diréis si funciona, si no funciona. Más cosas. Os voy a compartir, os voy a dar... Esto lo tengo en el disco duro. Bueno, perdón, no necesito en el disco duro. Voy a ir aquí a trabajo de clase, bueno, voy a ir a tablón. Y os voy a compartir... Esto está en Drive, pero no en el de la reciente. Tabla, cuarto de ESO. Esta es. Insertar. Perdón, esta no es lo que yo quería. El que quiero es en PDF. Archivo. Os voy a poner... Es que lo subí ayer. Tabla, cuarto de ESO. Física y química. Esta es. Vale. Os he puesto en el Drive, en el Classroom, los que estáis en casa lo podéis ver, os he puesto este archivo. Es un archivo en PDF donde podéis ver lo que entra en todos y cada uno de los temas que vamos a ver a lo largo del curso. En la primera página está la primera evaluación. La unidad didáctica 1, vamos a ver estos criterios de evaluación, estos contenidos y estos estándares. La ponderación de los estándares está aquí. Es decir, esto es lo que vale cada ponderación. Y aquí hay una casilla en blanco, por si queréis apuntar vosotros lo que vais sacando. En los exámenes, cuando os ponga un examen, vais a tener siempre al principio del examen una tabla parecida a esta, donde vais a ver los estándares, la ponderación y una casilla donde yo pondré la calificación que os corresponde a cada uno. Luego la nota estará arriba y tal. Como yo los exámenes siempre os los dejo para que los veáis, siempre cuando terminamos un examen los corrijo, los entrego todos para que los veáis porque me puedo haber equivocado. Igual me he equivocado yo
y he sumado mal o he corregido mal. Entonces yo siempre os doy los exámenes para que los veáis. Vais a poder ver vuestras calificaciones en cada estándar, con lo cual las podéis, si queréis, copiar y así sabéis cómo vais o cómo dejáis de ir, ¿vale? Ahora mismo estamos aquí, hemos hablado del método científico estos días atrás, distingue entre hipótesis, leyes y teorías y explica el proceso los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. Es decir, hemos estado hablando de método científico, es lo que hemos visto estos días, ¿vale? Fijaos, aquí dice, describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. Y luego argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. Esto os lo voy a pedir que lo hagáis, pero con un trabajito de una cara, no más, ¿vale? Es decir, quiero que busquéis algún descubrimiento, algún desarrollo tecnológico muy importante en el que ha sido definitiva la colaboración de varios científicos de distintas áreas, científicos y científicas de distintas áreas, y que pongáis algún ejemplo. Eso en una hoja, por media hoja media cara es más que suficiente, ¿vale? Y luego buscad algún artículo en internet, algún artículo científico y comparando con esto que os voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar ahora una cosa que va a ser muy curiosa. Voy a buscar aquí. Esto cada vez cuesta más encontrarlo porque yo creo que cada vez... Aquí está. Power Balance Shop. ¿Vale? Voy a compartir ahora con vosotros en casa otra ventana que he abierto en el navegador, otra pestaña, para que la veáis y la vamos a comentar, ¿no? Uno de los estándares habla del rigor científico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos en esto. Vamos a leer un poco lo que dice esta ventana. Esto es una página web que se llama Power Balance Shop. ¿Sabéis lo que son las Power Balance? Las Power Balance son unas pulseritas como esta, que se pusieron de moda hace algún tiempo y veíamos gente que llevaba estas pulseras, pero deportistas de élite, influencers, estos que se dicen ahora, que llevaban estas pulseritas todo el mundo. Fijaos lo que dice aquí la página web y a ver qué os parece. Dice así, Power Balance es un holograma de Millar, que no sé qué es, en el que ha sido almacenada una frecuencia procedente de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos para nuestro cuerpo. ¿Cómo os va sonando? ¿Os parece algo creíble? Seguimos. Dice, ¿cómo funciona Power Balance? El cuerpo humano está formado por células que mantienen una actividad físico-mecánica y química, pero también eléctrica. ¿Cuáles son las únicas células? ¿De qué tejido son las únicas células que tienen actividad eléctrica en el cuerpo humano? Que yo sepa, tejido nervioso. Que yo sepa, las únicas células que tienen actividad eléctrica en el cuerpo humano son las células de tejido nervioso, las neuronas. El resto de células, sí, el impulso eléctrico se transmite a los músculos a través del tejido nervioso y una vez que llega a los músculos, ese impulso eléctrico provoca una reacción química que hace que el músculo se contraiga. Pero de ahí a actividad eléctrica de los músculos y tal, la cosa ya va cambiando, la cosa no es exactamente así. Bueno, pero según ellos, aquí el cuerpo humano está formado por un montón de células que tienen actividad físico-mecánica y química, pero también eléctrica. En fin. Todas estas cargas eléctricas presentes en todas las células, en todos los órganos, generan campos magnéticos. Claro, vosotros estáis ahora mismo en cuarto de la ESO, el año que viene vais a primero de bachillerato y hasta dentro de 2 años no vais a segundo de bachillerato y si cogéis física, daréis un tema que se llama el campo electromagnético. Y entonces aprenderéis que un campo magnético se genera por una carga eléctrica en movimiento.
Si la carga no se está moviendo, no hay campo magnético que valga. Con lo cual ya empezamos a ver aquí cosas que crujen en el momento que tengas un mínimo de formación, ¿vale? Power balance es una frecuencia en sí, almacenada en un medio, el holograma, que restaura el equilibrio electromagnético de tu cuerpo, aislando a cada célula viva, una por una, de los factores externos que le impiden funcionar al 100% de sus capacidades. ¿De verdad os lo estáis creyendo? Dios, si no dice nada más que tonterías. Primero, es una frecuencia en sí. Yo conozco la frecuencia de un movimiento circular, que es el número de vueltas que se da en unidad de tiempo, eso es la frecuencia. Conozco la frecuencia de una onda electromagnética, que es el número de oscilaciones de un movimiento armónico de una onda, es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Por eso sabéis, por ejemplo, frecuencia modulada, no sé cuántos megahercios, eso es una frecuencia. Esta emisora está en esta frecuencia, tantos megahercios, tantos kilohercios, megahercios si es frecuencia modulada, kilohercios si es AM, amplitud modulada. Pero una frecuencia en sí, una frecuencia es una magnitud física que indica el número de vueltas por unidad de tiempo en un movimiento circular o el número de oscilaciones por unidad de tiempo en un movimiento armónico o en una onda. No se puede almacenar una frecuencia. ¿Vale? Es como decir, es un tiempo almacenado. ¿Podéis almacenar tiempo? No. Es imposible almacenar tiempo. ¿Vale? En un medio, el holograma. Os voy a enseñar un holograma, hombre. Además, seguro que vosotros los habéis visto y los tenéis. Esto es un holograma. Esto es un holograma. Es decir, esta cosa plateadita que tienen las tarjetas de crédito, que lo mueves así y parece como que tiene una imagen en 3 dimensiones y tal. Habréis visto seguro en marcadores de libro, postales, etcétera, etcétera. Y un plástico tal que lo mueves así y parece que la imagen cambia. Eso es un holograma. Bueno, pues según estos tiparracos, estas pulseras almacenan una frecuencia en sí misma en un holograma. Y ahora, ¿qué tecnología tienen? Los hologramas de Power Balance están integrados con frecuencias que reaccionan positivamente con el campo de energía del cuerpo para incrementar el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Es decir, ¿sois capaces de esto lo típico que te pones de pie, bajas y sin doblar las piernas te toca la punta de los pies? Bueno, pues si no eres capaz de hacerlo, te pones una pulsera de estas y entonces sí lo haces. Solo con ponértela, no hace falta hacer nada más. Bueno, luego dicen que dura según el uso que se haga de la pulsera, que yo no sé cómo se distingue eso, pero bueno. Según el uso que se haga de la pulsera. Pues te apuesto, vamos, es que lo leí ayer y sé que lo dice. Dice, ¿cuáles son los principales beneficios de Power Balance? Son numerosos los beneficios, pero el principal beneficio que describe a Power Balance es que brinda al cuerpo nuevamente un estado de armonía y equilibrio como lo tuvo antes de la contaminación por sustancias químicas. Comida rápida, la falta de ejercicio y el estrés. Como consecuencia de ello, la mayoría de las personas experimentan diversos grados en el aumento de equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, el enfoque. Voy a poner una pulsera y me quito las gafas. La coordinación y el ritmo. Si quieres bailar bien, cómprate una Power Balance. ¿Beneficia solo a los atletas? No, por Dios. Power Balance se diseñó originalmente para ayudar a los atletas profesionales a lograr su máximo rendimiento, pero sus beneficios han sido reconocidos por personas con muy distintos estilos de vida. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha medido? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los números? Datos, quiero números, quiero datos. No veréis ni uno, porque esto no es ciencia. Esto no es ciencia. ¿Es necesario que el producto esté en contacto con mi piel? No, no es necesario que esté en contacto con la piel, pero sí que se encuentre dentro del campo de energía del cuerpo. No hace falta ni que te la ponga, la llevas en el bolsillo y con eso ya tienes suficiente. Ay, señor. Este varía con cada persona, pero normalmente abarca hasta unos 5 centímetros de distancia desde la piel. Pues eso, en el bolsillo es suficiente. ¿Cómo se usa Power Balance? Nuestro producto está disponible en distintas presentaciones como pulseras, colgantes, tarjetas plásticas y pegatina. Ay, señor, sí que me da la risa. Puedes llevar la pulsera o el colgante, meter la tarjeta plástica en la cartera o en el bolso o pegar las pegatinas en la suela de tu zapato. Y rezar para que no te desgaste al andar, por supuesto. En la tabla de surf.
Pero si está a más de 5 centímetros. Bueno, en el asiento de la bici no, ahí está a menos de 5 centímetros. Solo observa que el holograma se encuentre dentro del campo de energía. Tremendo. ¿Puedo llevar Power Balance las 24 horas del día? Sí, hombre, claro. Pero cada persona es diferente. Unos prefieren llevarlo las 24 horas mientras solo la llevan mientras hacen las actividades diarias. En fin, ¿cuánto dura Power Balance? Los hologramas están diseñados para durar indefinidamente, pero la vida del producto depende del trato y del tipo de uso. ¿Pero qué uso? Si solo se pone. Lo que decías tú, ¿de uso? Bueno, en fin. Esto es... Una pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Espérate, lo vamos a... Mira, fíjate, no lo ponen aquí. Qué tíos, ¿cómo son? Mejora la fuerza y la energía. No lo introduzcas en la lavadora o en la secadora. Ten cuidado, eso sí, ¿vale? Mejora la fuerza y la energía, el equilibrio y la coordinación, la resistencia, el tiempo de recuperación, la flexibilidad y la amplitud de movimientos, el enfoque y la concentración. Yo lo que no sé es cómo vais ya a compraros una. Reduce el dolor, el estrés, las lesiones, la fatiga, las enfermedades motrices y la influencia de los campos electromagnéticos. En fin, ¿qué queréis que os diga? Que esto no es ciencia, esto es una tomadura de pelo, pero como la copa de un pino. Creo recordar que esta empresa está denunciada en Estados Unidos y tiene que pagar una pasta porque esto es una tomadura de pelo. Pero como somos así de tontos, pues somos auténticos borregos, vemos a un deportista de élite que la lleva puesta y además son unas pulseritas como de goma y que rápidamente, como son de colores así vivos, rápidamente se ve, uy, este lleva una pulserita, este lleva no sé qué tal. Entonces rápidamente se ve a gente, pues deportistas de élites, gente de estas del famoseo, personajes de estos que salen en televisión, rápidamente los ves con la pulserita y somos tan tontos que pensamos que tiene que ser bueno porque lo lleva fulanito o porque lo lleva menganito. Porque somos tontos. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de hacer que un rebaño de ovejas cruce un arroyo? Si tú estás con un rebaño de ovejas, esto todos los pastores lo saben. Si tú llegas con un rebaño de ovejas y tienes que cruzar un arroyo, las ovejas no se atreven, se asustan. Coges una, la tiras al agua, esa cruza y las demás van detrás. Todas. En el momento que ven que una cae al agua y cruza, ya van todas detrás. Pues nosotros somos como ovejas. En el momento que vemos a alguien con la pulserita, vamos como tontos a comprarnos la pulserita. Entonces, por favor, sed críticos. No os creáis todo. Solo que quiero todo esto que os he contado, mi objetivo es que seáis críticos, que tengáis una mente crítica, que no creáis lo que viene en Internet, todo lo que viene en Internet. No creáis todo lo que nos dicen los youtubers y los influencers. Por Dios, menos mal que esta pandemia nos ha pillado con gente formada como médicos, enfermeros, epidemiólogos, etc. ¿Os imagináis que nos hubiera pillado solo con influencers y youtubers? Lo que nos podría haber pasado, si todo el mundo fuera influencer o youtuber, ¿cómo habríamos pasado esta pandemia? Pues no sé ni dónde estaríamos. Vale, bien. Os pondré en Classroom qué es lo que quiero exactamente que hagáis. ¿Vale? Quiero que busquéis algún artículo científico. Si buscáis un artículo científico en Internet, tenéis revistas como Investigaciones y Ciencia, Scientific American, etcétera. Vais a ver que los artículos, lo primero es que aparece el nombre y los apellidos del que lo ha escrito. Aquí no se sabe quién es el que ha escrito toda esta sarta de tonterías. Lo primero, claro, te escudas en el anonimato. En un artículo científico lo primero que vas a ver es quién lo ha escrito, con nombres y apellidos. Vas a ver, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, vais a ver datos, gráficas, un montón de valores, números, etcétera, etcétera, porque las conclusiones, los resultados que se obtienen se tienen que apoyar con referencias, con datos, con valores, con tal, no sé qué. Aquí no hay ni un solo dato. Aquí dicen alegremente que esto, vamos, y no dicen que te crece el pelo de milagro, pero dicen absolutamente de todo sin justificar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, el estándar habla de
buscar, ¿no? O ver, identificar las características de la ciencia o en algún artículo, en alguna cosa de estas, ¿vale? Y eso es lo que voy a querer que hagáis. Estos estándares así sencillotes como esto, pues yo pretendo evaluarlos con cosas así, no pretendo hacer cosas muy complicadas. El estándar decía exactamente, describe hechos históricos, bueno, argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. Ahora mismo, si buscáis noticias científicas en la red, vais a encontrar todas las que queráis sobre el coronavirus y sobre la vacuna. Vais a encontrar un montón de material, ¿vale? Bien, hipótesis, teorías, hemos hablado de ellos y ahora vamos a empezar a dedicar algo de tiempo ya a cosas un poquito más, con más interés o con más peso, ¿vale? Voy a iniciar la pizarra, voy a poner, me vais a perdonar un segundo, voy a poner aquí un reloj porque es que si no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. ¿Dónde estaba? Aplicaciones. Eso. Un reloj. Es que luego se me va la hora y no me entero, ¿vale? Así tengo el reloj aquí. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que no me moleste mucho y me lo dejo aquí. Vale, nos queda poco tiempo. Vamos a compartir esta ventana con vuestros compañeros. Vamos a compartir esta ventana con vuestros compañeros. Una ventana que es esta. Vale, bien, ya tenemos aquí la ventana y vamos a empezar a hablar ya de algo un poquito más serio, que es magnitudes, unidades, sistema internacional de unidades, medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar diferenciando tres conceptos. El concepto de magnitud, el concepto de unidad y el concepto de medida o el proceso de medir. Bien, primero, ¿qué es una magnitud? Venga. Efectivamente, ni más ni menos, tan sencillo como eso. Una magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Eso es una magnitud. Uy, qué mal. Toda propiedad que se puede... Vamos a mover esto. Voy a quitar este reloj de aquí, que no me vale para nada. Lo voy a poner aquí abajo para que no me moleste. Vale, toda aquella propiedad que se puede medir. Por ejemplo, ¿se puede medir la alegría? No. Luego, la alegría no es una magnitud. La alegría no se puede medir, luego no es una magnitud. ¿Vale? ¿Se puede medir un volumen? Sí. Un volumen se puede medir, luego sí es una magnitud. ¿Se puede medir un tiempo? Se puede medir el tiempo, efectivamente. Luego, el tiempo sí es una magnitud, ¿vale? Entonces, toda aquella propiedad
física, química, de cualquier tipo, toda aquella propiedad de la materia que se pueda medir, es una magnitud. Para nosotros eso es una magnitud. ¿Qué es una unidad? Con lo que se mide la magnitud. ¿Lo? Con lo que se mide la magnitud. Con lo que se mide una magnitud. Con lo que se mide es el instrumento de medida. ¿Pero qué es la unidad? A ver, sí, vamos a ver, la idea intuitiva la tenéis todos. Pero ¿cómo lo definiríais? Bien, una unidad de una magnitud en concreto es una cantidad de esa magnitud que yo utilizo como referencia o patrón. Por ejemplo, una cantidad de la magnitud longitud puede ser el centímetro. La magnitud longitud es distancia entre un punto y otro en línea recta. Bueno, pues una cantidad pequeñita de esa magnitud, así de pequeñita, eso es un centímetro, es una unidad. Es una cantidad de referencia o patrón. Cantidad de referencia. Por ejemplo, una cantidad de referencia de la magnitud longitud puede ser el centímetro, puede ser el metro, puede ser el kilómetro, todo eso son unidades. Una cantidad de referencia de la magnitud tiempo es el día, la hora, el segundo. Una cantidad de referencia de la magnitud superficie es el metro cuadrado, el acre, en otro sistema de unidades, la hectárea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos son unidades. Y entonces, ¿en qué consiste el proceso de medir o qué es la medida en sí? Bueno, pues medir consiste en comparar con esta cantidad de referencia. Cuando yo cojo una regla, cojo un metro y mido la longitud de una hoja de mi cuaderno, del libro, o la longitud del ancho de una mesa, si yo digo, por ejemplo, esta mesa mide 90 centímetros de ancho, lo que estoy diciendo realmente es que la longitud de esta mesa es 90 veces mayor que la longitud, que esa cantidad de referencia que yo he tomado, que en este caso es el centímetro. ¿Vale? Entonces, realmente medir es comparar. ¿Comparar con qué? Con esa cantidad de referencia. Yo digo, esta clase ha durado 40 minutos. Y es porque la duración de esta clase ha sido 40 veces superior a esa cantidad de referencia, de esta magnitud, tiempo en este caso, que es el minuto. Entonces, realmente medir es comparar con un patrón. Con un pa, y me quedo ahí, con un patrón. Patrón, que es la unidad con la que estoy midiendo. Con un patrón. Ese patrón es la unidad. ¿Vale? Bien, eso es medir. Yo digo, este aula tiene 8 metros, 6 metros de largo. Es 6 veces más larga que un metro. Tiene un volumen de 50 metros cúbicos. Su volumen es 50 veces mayor que una cantidad de referencia que es el metro cúbico. En este vaso me cabe medio litro de agua. Bueno, la capacidad de este vaso es la mitad que esa cantidad de referencia que es el litro. ¿Vale? Eso es medir. Medir es comparar. Bien. Medir o la necesidad de medir no es una actividad que el hombre haga pues desde hace 4 días. El hombre ha medido desde la antigüedad, desde muy antiguo, ha sido necesario medir. ¿Pero qué ocurre? Pues pensad ahora en una época muy antigua, antes incluso de los egipcios y de las primeras civilizaciones, con los seres humanos conviviendo en tribus, en pequeños poblados y tal. Pues llegaba un poblado, una tribu, y necesitaban medir longitudes, medir volúmenes, cantidades, y lo que hacían era construirse sus patrones. Por ejemplo, una vara. La vara de medir era un trozo de madera, un trozo de rama. Venga, pues el trozo de rama es el bastón del jefe, por ejemplo. ¿Vale? Y ese es el que servía para medir longitudes. Vale, la distancia de aquí a aquí es tantas varas.
O imaginaos que ya empezamos a hacer telas y he hecho tantas varas de tela, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto. Para medir volúmenes, capacidades, cantidades, utilizaban un recipiente. Pues tantos vasos de leche o cubos, o como lo llamen, ¿vale? Pues ahora pensad en una tribu situada unos kilómetros más para allá. Bueno, pues tendría su propia vara, su propio recipiente para medir volúmenes, etcétera, etcétera. Pero claro, no tienen por qué coincidir. Mientras que ellos solo se manejen solo en su propia tribu, no necesitan de tener una unidad que sea exactamente la misma para todos. Ahora la civilización empieza a desarrollarse, descubren la rueda y se ponen en contacto las dos tribus. Y empiezan a comerciar. Oye, te voy a cambiar esta tela que tienes tú por esta otra que tengo yo, que es unos colores tal, no sé qué, no sé cuánto. Venga, pues 5 varas y yo te doy 5 varas. Y llega uno con 5 varas que llegan de aquí a la pared y llega otro con 5 varas que es un trozo así de tela. Y dice, oye, ¿me estás tomando el pelo o qué? Pero lo que ocurre es que utilizan patrones de medida distintos. Entonces dice, oye, tenemos que ponernos de acuerdo. Necesitamos utilizar el mismo patrón de medida porque si no nos vamos a liar. Entonces cogen y deciden que toman como patrón de medida una de las dos varas o una vara nueva, la que sea, y empiezan a unificar. Bueno, pues este proceso primero empezó con una tribu, otra tribu, luego empezó con más tribus, luego empezó ya con civilizaciones, con naciones, tal, no sé qué, y al final es global. Es decir, al final todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo medimos longitudes, tiempo, masa, superficie, volúmenes, etcétera, 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 porque si no, esto es una locura. Intentos de unificar, de proponer cómo medir, se han hecho muchos a lo largo de la historia. Cada uno de estos intentos ha desembocado al final en un sistema de unidades. Un sistema de unidades que no es ni más ni menos que un conjunto de magnitudes, un conjunto de cantidades de referencia de cada una de esas magnitudes y las relaciones entre ellas. Eso es un sistema de unidades. Intentos de unificación ha habido muchos y bueno, ya estamos casi en el último. Lo que pasa es que todavía a nivel global todavía se manejan dos. Todavía no somos capaces de unificarlo del todo. Pero incluso antes, hace no muchos años, estoy hablando de hace 30, 40 años, todavía existían distintos sistemas de unidades. Existía el sistema MKS, existía el sistema CGS, existían otros sistemas, sistema técnico, sistema no sé qué. Se llamaba sistema MKS porque era metro, kilogramo, segundo. El sistema CGS era centímetro, gramo, segundo. Y por eso se llamaban así. Bueno, al final, después de mucho cavilar y después de muchas negociaciones, la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, Bureau International de Poids, de Monsieur de Poids, que se dice en francés, las siglas, el BI, Bureau Internacional de Monsieur de Poids, ¿vale? Que está situado en París. Este es la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas. Al final llegaron por fin a un acuerdo y establecieron lo que conocemos ya nosotros como el Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional. ¿Vale? Es el sistema que vamos a utilizar nosotros. Es el sistema legal de unidades en España. Es el sistema legal de unidades en la Unión Europea. Y ahora más que nunca porque el Reino Unido se ha ido a la Unión Europea. Porque eran los únicos que quedaban en la Unión Europea que no utilizaban el sistema internacional, aunque estaban obligados a hacerlo, pero al final yo creo que se han salido de la Unión Europea para no cambiarlo. ¿Qué sistema utilizan los ingleses? El que se llama sistema imperial. Nosotros utilizamos el metro, kilómetro, tal. Ellos utilizan la milla, la yarda, la pulgada. Nosotros utilizamos el metro cúbico, el litro, aunque la unidad es el metro cúbico. Ellos utilizan el galón. ¿Vale? Nosotros utilizamos el kilogramo, ellos utilizan la libra como unidad de peso, la onza. ¿Vale? Y todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
Pero esto, que puede parecer una banalidad, supuso en su día que la NASA estrellara una nave. Una nave que habían mandado a Marte, la estrellaron porque era un proyecto conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea trabajaba en kilómetros y mandaba datos en kilómetros. La NASA interpretaba que eran millas. Y entonces la nave no fue a donde tenía que ir y al final se estrelló. ¿Por qué? Por un malentendido en ese sentido. Nosotros utilizamos kilómetros y dimos los datos en kilómetros, ellos entendieron que eran millas, por lo cual fijaos si es importante. Bien, Sistema Internacional de Unidades es el sistema que vamos a utilizar nosotros y del que vamos a hablar el próximo día. ¿Vale? Hablaremos de lo que son magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, veremos las unidades de cada una de ellas, veremos en qué consiste una ecuación de dimensiones que me relaciona una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales, y luego ya hablaremos también un poco de lo que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Vale? Pues eso lo vamos a ver el próximo día, porque si no va a sonar el timbre, que ya está a punto de sonar, si no sonó ya, y no me va a dar tiempo ni a recoger. ¿Vale? En el recreo, por favor, si quieres la mascarilla, me buscas. Estaré en la sala de profesores, ¿vale? Y te doy tus mascarillas. Y con los compañeros que estáis en casa, por favor, acordaos de desconectaros de la videoconferencia, porque si no, seguirá grabando mientras que estéis conectados, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós.